Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. De nuevo estoy aquí para predicar la palabra bendita de Dios. Saludos a todos mis hermanos que en las distintas partes del mundo reciben esta señal. Gracias por siempre estar atentos a lo que compartimos y gracias que usted comparte su página para que todos sus amigos puedan ser bendecidos con la palabra bendita de Dios. Muy bien, estamos en el Evangelio de San Mateo y estamos estudiando a todos los personajes que Dios usó para que Cristo naciera en esta tierra. Aquí en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, está registrada la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y es maravilloso ver cómo Dios usó a todas estas personas para que naciera nuestro Señor aquí en la tierra. Y para nosotros, pues, es algo precioso porque para nosotros tiene que ver con nuestra vida espiritual. Nosotros no somos usados por Dios para que Cristo nazca físicamente. Eso fue al pueblo de Judá, que Dios usó para que Él naciera físicamente. Pero a nosotros, Dios nos permite dar a luz a Cristo espiritualmente, que es el mensaje del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo habla de que nosotros tenemos que estar con dolores de parto mientras Cristo se está formando en nosotros hasta que lleguemos a ser esas personas en las que Cristo se llegue a ver totalmente. Sabemos que todos los cristianos tenemos que pasar por un proceso. Estamos siendo procesados. O sea que Dios está trabajando en nosotros para llevarnos a una meta, que Cristo sea totalmente visto en nosotros. Todo cristiano genuino y preocupado por agradar a Dios tiene que tener en su mente esa meta, llegar a ser igual a Cristo. Y no necesariamente solo en resurrección, porque la resurrección es el clímax, es la meta de Dios en nosotros. Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea que lo que Dios quiere hacer es glorificarnos. Y por eso es que cuando Cristo regrese a esta tierra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, si alguno de nosotros está vivo cuando Cristo regrese, Él nos va a transfigurar, o sea que nos va a glorificar para que estemos con Él físicamente para siempre. Ahorita nosotros tenemos a Cristo en nuestro espíritu. Él está esencialmente dentro de nosotros y es la ayuda y el regalo que nosotros hemos recibido de Dios. Muy bien, quiero solamente repasar un poquito porque hoy vamos a hablar de Matán. Matán está en el versículo 15. Leámoslo. Dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán. Y ya solo nos queda, después de Matán, nos quedan 4 personajes más. Matán engendra a Jacob, Jacob engendra a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero quiero que no pierdas de vista que todos estos personajes tienen un significado. Todos ellos Dios los puso allí para que nosotros entendamos aspectos que nosotros como cristianos del Nuevo Testamento debemos experimentar. Por eso del versículo 12 en adelante, en el 12 dice, después de la deportación a Babilonia. Y quiero refrescar tu mente. Yo sé que tú repasas estos mensajes, escuchas estos mensajes, porque estos mensajes te ayudan a crecer espiritualmente. Entonces, tenemos que desde el versículo 12 en adelante se habla de lo que sucede después de la deportación, porque para que naciera Cristo tenían que regresar todos los que fueron deportados a Babilonia para edificar
la ciudad, para restaurar la ciudad, lo cual indica que nosotros, como cristianos del Nuevo Testamento, al experimentar todos estos nombres en nuestra vida, porque tienen que llegar a ser una experiencia personal en nuestra vida para que Cristo pueda nacer. Cuando los deportados de Babilonia regresaron, nació el Señor Jesucristo. Si ellos nunca hubieran regresado a sus pueblos originales, Cristo nunca hubiera nacido. Entonces, no se nos olvide pues que después de la deportación nos ponen a Jeconías. Jeconías tuvo que ver durante el tiempo de la deportación. En el versículo 11 dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación. En ese tiempo sucedieron estos engendramientos, pero ya después de la deportación, otra vez usan como base a Jeconías. Y dice que Jeconías engendra a Salatiel, Salatiel engendra a Zorobabel, Zorobabel engendra a Abiud, Abiud engendra a Eliakim, Eliakim engendra a Azor, Azor engendra a Sadoc, Sadoc engendra a Akim, Akim engendra a Eliud, Eliud engendra a Eleazar y Eleazar engendra a Matán. Matán quiere decir regalo de Dios. Entonces, como ya repasamos todos los mensajes anteriores y como vimos en detalle qué significa cada uno de estos personajes, pues hoy tenemos que dedicarnos a hablar de Matán y voy a estar repitiendo. Matán significa regalo de Dios. Entonces lo voy a invitar para que usted abra su Biblia. Vamos a leer un pasaje en esta mañana en 2 Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 15, porque quiero que se den cuenta de algo. Vamos a leer los versículos del 1 al 15, 2 Corintios 9, del 1 al 15. Y quiero recordarles que cada personaje es un aspecto que nosotros debemos vivir para ser los que Dios toma en cuenta para que nazca nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese punto es muy importante, porque Matán significa regalo de Dios, y aquí en este pasaje que vamos a leer, voy a empezar desde atrás. Vea conmigo 2 Corintios 9:15. Dice, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su regalo indescriptible. Cuando yo estaba estudiando para hablar este mensaje, les dije que hay nombres de estos personajes que son muy escuetos, o sea que son muy escasos de información. Hay nombres en la Biblia que no tienen mucha explicación. Y si se dieron cuenta en los últimos mensajes, los personajes que hemos estado considerando no tienen mucha historia en la Biblia. Muchas veces solamente se mencionan 2 veces, porque dice fulano engendró a sutano y sutano, o sea, solo nos marca quién engendró a ellos y qué engendraron ellos. Y fuera de eso no dice nada en la Biblia de ellos. Aunque hay personajes que tenían el mismo nombre de ellos, porque hubo uno de ellos que me llamó la atención, que habían 7 en toda la Biblia que tenían el mismo nombre, pero específicamente los que están en la línea de la genealogía de Cristo, algunos de ellos solo allí se mencionan y en ninguna otra parte de la Biblia se mencionan. Entonces me llamó mucho la atención que el apóstol San Pablo dice gracias a Dios por su don inefable después de escribirnos 14 versículos. Vamos a leerlos, porque usted debe darse cuenta que esos
14 versículos desembocan, yo siempre hablo de esta manera, yo digo desembocan porque terminan con ese versículo 15. Vamos a leerlos cuidadosamente para entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Y esto se llama estudiar la Biblia bajo contexto. Vamos a leer el contexto del versículo 15, porque muchos cristianos hablan de que gracias a Dios por su don inefable, y pues ya sabemos que Cristo es el don inefable. Bendito sea su nombre, Él es el don inefable. Cristo es el regalo de parte de Dios que es indescriptible, es misterioso. No hay palabras humanas para que podamos explicarlo, pero tenemos que entenderlo a la luz del contexto. Entonces, mire, ¿qué usa Dios? ¿Qué argumento usa Dios para enseñarnos a nosotros que debemos de ser bien agradecidos por el don inefable? Yo pienso que esto es muy importante porque nada de lo que está escrito aquí se puede leer superficialmente o se debe de entender superficialmente, sino que debe de entenderse profundamente para que el hablar divino cause un impacto en nosotros. Dice el versículo 1 del capítulo 9, si alguno lo puede poner, porque creo que hoy no tenemos secretaria, pero si ya la tenemos por ahí, pues ella nos da siempre las citas. Dice el versículo 1, cuanto a la ministración, fíjese pues, cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba. Usted dirá, bueno, entonces, ¿para qué lo escribe? Es que esta es una psicología que usa el apóstol Pablo, como queriéndonos decir, miren, esto yo no tendría que estarles diciendo, pero el problema es de que lo que, lo que vamos a entender en estos 14 versículos no es muy fácil para muchas congregaciones. Pero miren cómo dice respecto a esto. Pues conozco, versículo 2, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío. Quiero que usted se dé cuenta. Va a hablar, fíjese que va a hablar aquí de dos localidades, de Macedonia y de Acaya. O sea que aquí él nos pone, antes de que entendamos y demos gracias a Dios por su don inefable, él va a poner una historia de dos congregaciones, una que son los de Macedonia y otra que es de Acaya, dos ciudades diferentes. Entonces noten lo que él les dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. O sea que él le había contado a los hermanos de Macedonia, miren hermanos, si ustedes conocieran a los hermanos de Acaya, esos hermanos son pero tan generosos que ellos se han dado cuenta que ustedes en Macedonia están careciendo de la ayuda económica para que sus proyectos caminen. Mire, en cuanto a la administración para los santos, la administración para los santos, hermano, ministrarle a los santos es lo que yo estoy haciendo ahorita aquí con ustedes. Yo les estoy ministrando a ustedes. Ustedes son los santos, yo les estoy ministrando. Pablo le dice, miren, en cuanto a la administración para los santos, quiero que ustedes se den cuenta. Y mire lo que dice de Acaya, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea que Acaya estaba impactada. O sea que Pablo presumía con los hermanos de Macedonia el buen corazón que tenían los hermanos de Acaya, porque ellos se habían comprometido. Ahorita lo vamos a leer. Usted se va a dar cuenta, porque estamos en el contexto del don inefable. El don inefable es Matán. Matán es regalo de Dios. No vamos a entender lo que es el regalo de Dios para nosotros
si no entendemos. Y no me pregunte a mí por qué Dios usa la generosidad para ayudarnos a entender lo que es el regalo de Dios, el don inefable. No me diga a mí porque yo no me lo inventé. Esto está escrito en la Biblia y si está escrito aquí es porque Dios quiere instruirnos para ser los que damos a luz a Cristo. Algunas personas tienen prejuicios y tienen un montón de opiniones respecto a lo que vamos a hablar hoy, pero a nosotros no nos debe de importar qué dice la gente, sino lo que dice Dios a través de su palabra, para que nosotros entendamos y seamos los que damos a luz a Cristo. Mire, dice, después de que les dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios. A los de Acaya los tiene él en un alto grado, dice, porque Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea que eran celosos los de Macedonia, eran buenos cristianos y por eso los de Acaya fueron inspirados y dijeron, vamos a ayudar a esos hermanos. Y dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta vuestra confianza, de esta nuestra confianza. Entonces él está preparando los corazones de los de Acaya porque como los de Acaya se comprometieron, mire cómo dice el versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. O sea que les van a ir a pedir dinero antes prometida, y era promesa, hermano. No es pecado prometer en la vida de la iglesia y decir yo prometo que voy a ayudar con esto. No es pecado, ni es, mire, la gente habla mal de los pastores, la gente habla mal de los líderes que piden o que pedimos para que la obra de Dios camine hacia adelante. Y quiero que usted sepa que es hasta válido hacer promesas. Eso no es antibíblico cuando alguna localidad va a tener una actividad y alguien dice yo me comprometo delante del Señor y delante de los hermanos yo voy a ayudar con tanto. Eso es bíblico, hermano. Eso no es algo que debemos de verlo raro ni lo debemos. ¿Cómo vamos a ministrar a los santos? ¿Cómo va a haber predicación? ¿Cómo va a haber una iglesia donde la gente puede irse a refugiar y encontrar el aliento espiritual y el aliento divino para vivir una vida agradable a Dios? De la única manera, hermano, es cuando nosotros tomamos responsabilidad y eso se hace con generosidad. Dice, mire, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Hermano, mire, si algo es duro para uno de pastor, es estar pidiendo. Es estar como exigiendo, pues hermanos, ayúdennos, pues hermanos, aporten, pues hermano. Entonces, yo estoy hablando de esto no porque yo quiero, ni porque es mi voluntad, ni porque tengo simpatía por estar pidiendo, sino porque en nuestra ruta de las 42 generaciones van apareciendo las experiencias que debemos de tener para dar a luz a Cristo. Y una de nuestras experiencias para dar a luz a Cristo, hermano, es ser generosos. Perdone lo que voy a decir, pero yo dudo que Cristo se le forme a un hermano tacaño, mezquino, sí, y que no es generoso. No se le va a formar Cristo porque en la Biblia dice que Dios a todos los que aprendieron a diezmar, dice que eran los que tenían temor de Dios. El diezmo que uno regala es para aprender a tener temor de Dios. Así que los hermanos que no diezman no van a tener nunca temor a Dios. Vuelvo a repetirle. No me da pena a mí hablar de la generosidad porque yo soy generoso.
O sea que yo no estoy hablando aquí doctrinas ni teorías, en la vida práctica, hermano. Yo soy el primero que aprendí, y antes de ser pastor, yo aprendí por medio de mi madre a dar a Dios, hermano, a dar. Para mí era una gran bendición darle la mano a mi pastor y bendecirlo, hermano. Eso para mí era lo más grande. Y yo sé que el pastor siempre oraba por mí. El pastor siempre oraba por mí, siempre, porque aquí lo vamos a leer ahorita. Mire, este pasaje le debe de servir a usted. Y no me lo inventé yo, por favor, no estoy buscando cosas para mí. Quiero que lo sepa. No estoy pidiendo nada, nada, nada para mí, sino para la administración, para que haya administración siempre, para que tengamos un local donde recibir la gente, para que tengamos cómo alimentar a las personas acerca de Cristo. Ok, versículo 6. Versículo 6, aunque ninguno me ha puesto los versículos, pero yo los perdono. Si en caso alguno se anima a ponerlos, pues póngalos. Dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire, yo le doy gracias a Dios, porque el Facebook no me cobra a mí por predicar. Y quiero decirles que esta semana que pasó yo recibí del Facebook $7.47 por 6 meses de estar predicando, porque ellos me toman a mí como una persona que los entretengo a ustedes. En realidad no soy un artista para entretener, pero el Facebook así lo toma. Si yo tengo gente que me está escuchando, yo tengo en mi página 4,500 seguidores. Y si yo viviera de predicar, imagínese usted, en 6 meses me pagaron $7.47, porque ustedes comparten mi página. Porque ellos en la póliza que me dieron, él dice, los que comparten tu página son estos y estos, tú tienes derecho a recibir en 6 meses $7.47. Si yo dependiera de eso, por eso le dije, yo no estoy pidiendo nada para mí, porque si yo dependiera de que ustedes me ayuden, pues me moriría de hambre. Pero gracias a Dios por las localidades, por eso las localidades tienen que ver con los vencedores, las localidades tienen que ver con la manera en que uno le da gracias a Dios por el don inefable, porque son las localidades las que nos ayudamos. Por ejemplo, Ontario es una localidad, pero súper, súper trabajadora y súper fuerte. Por medio de la localidad de Ontario, nosotros bendecimos a mucha gente pobre, a muchos hermanos en Cristo, pastores, niños. La iglesia de Ontario, haga caso y cuenta que es Acaya. Sí, y nosotros le regalamos a Macedonia, le regalamos a Tiatira, le regalamos a Éfeso, porque nosotros ayudamos muchas localidades. Entonces, fíjese pues, dice que si nosotros sembramos escasamente, pues escasamente cosechamos. Esta es promesa de Dios, hermano. En Malaquías dice, probadme en esto. En nada le dice a usted Dios que lo pruebe, más que en su generosidad. Y le dice que si usted es generoso, usted va a recoger generosamente. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Quiero decirte, si tú das ofrendas con tristeza, mejor ni las des, porque te queremos evitar tus tristezas. Ni por necesidad. No debemos dar con tristeza, ni debemos dar por necesidad, porque si yo doy porque hay falta para la renta, ya estoy dando por necesidad. Si yo doy porque están pasando problemas económicos los hermanos de tal localidad, es por necesidad. Es que uno tiene que dar conforme se propuso en su corazón, y la distinción de los verdaderos cristianos es que aman el dar, mire, porque Dios ama al dador alegre. O sea que hay hermanos que no les tienen que estar pidiendo. Ellos cada semana allí está lo que regalan para la obra de Dios, y no les tienen que estar diciendo, hermano, acuérdate, hermano, porque eso ya es exigencia, hermano.
Y usted puede ayudarme y usted puede evitar la exigencia si tan solo usted fuera una persona generosa. Usted no permite que nadie le pida, usted da, y es que es más bienaventurado dar que recibir. Sigamos adelante. Y ahora vea pues, porque nuestra meta es llegar a gracias a Dios por el don inefable. Tú no vas a dar gracias a Dios por el don inefable si no entiendes todo esto que estoy predicando. Mira el verso 8. Y poderoso es Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahora va a entender usted para qué es el don inefable. El don, Cristo como el don inefable. Cristo como el don indescriptible que Dios te ha regalado, se llama gracia. Mira, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjate pues para qué es nuestro dinero, para toda buena obra. Para toda buena obra. Pero si no eres generoso, ¿cómo vas a tener para toda buena obra? Yo hablaba con mi hija anoche, y una de mis hijas, y ella, cuando yo estaba hablando de que muchos hermanos no ayudan la obra, dice: papito, es que no ayudan porque no diezman, es que no ayudan porque ellos, o más bien dicho, dice, no tienen porque no diezman. Dice, yo todas mis amigas, todas mis hermanas en Cristo, yo les he enseñado que si quieren tener abundancia, tienen que sembrar. Ellos cosechan escasamente, y uno que escacha, a lo mejor Dios quiere decirle algo. Uno que siembra escasamente, pues ¿cómo le va a abundar para dar? Es el generoso, es el que abundantemente siembra, que tiene para toda buena obra. Piden para esto, aquí está, hermano. Piden para aquello, aquí está mi hermano. Tiene una obligación en su localidad, aquí está, hermano. No le tienen necesidad de estar pidiendo ni exigiendo, mucho menos rogándolo. Porque hay pastores que tienen que rogar a los hermanos. Hermano, ayúdanos. Hermano, y porque uno sabe, hermano, hay hermanos que están bien acomodados económicamente y a veces hay que rogarlos. Ah, pero si se trata de gastar para esto, para aquello, para el otro, para todo tenemos, hermano, menos para la obra de Dios. Mira para qué hay que sembrar. Mira para qué hay que sembrar, y si siembras escasamente, pues menos obras vas a hacer, menos obras. Quiero que pongas atención. Dice el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, Dios es el ejemplo, porque Él da todo. De Él es el oro, de Él es la plata, y Él da todo. Da semilla al que siembra, da pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos. Mira, Dios no te está mintiendo. Dios no te está engañando. Para que estéis enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para que seáis liberales. Si siembras escasamente, ¿cómo vas a ser liberal? Si siembras escasamente, apenas te va a alcanzar para cubrir tus gastos y tus cosas. Pero si siembras generosamente, dice la palabra de Dios, dice Dios, va a sobreabundarte, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Todos los meses, hermano, yo recibo textos de los hermanos que ayudamos de parte de Pan de Vida Ontario, de la iglesia en Ontario. Todos los meses. Muchas gracias, Pastor Carrillo. Muchas gracias, hermano Carrillo. Muchas gracias. Dígale a los hermanos que estamos orando por ellos. Hermano,
Tú quizás regalas $20 para los niños pobres. Tú quizás regalas $10 para los pastores pobres. Tú quizás regalas $5 para los que están más pobres que tú y que yo. Hermano, ellos oran por ti. Mira, hay acciones de gracias a favor tuyo. Dice el verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Mira, si algo le agrada a Dios es que seamos agradecidos. Por eso dice, mira el verso 15, gracias a Dios por su don inefable. Cuando nosotros somos como los de Acaya, vamos a bendecir a los macedonios y nos va a dar orgullo de esos hermanos que son tan dadivosos. Hermano, producía orgullo. Pablo se sentía muy glorioso, decía, wow, esos mis hermanos de Acaya nos dejan impresionados. Aunque todavía les tuvo que apretar un poquito la tuerca porque les dijo, ahí les mando a los hermanos porque yo ando aquí de presumido diciendo que ustedes se comprometieron para dar y ojalá que se acuerden pues de sus promesas, porque si no lo que va a pasar es que me van a dejar en vergüenza. Hermano, Dios no quiere que dejemos en vergüenza a los pastores. Yo alabo a los hermanos que pastoreo porque tengo 40 años de pastorear a muchos de ellos y todo el tiempo han sido generosos, todo el tiempo se han desprendido de las cosas materiales y por eso Dios los ha bendecido mucho. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios. Hermano, la iglesia Pan de Vida en Ontario está en las bocas de los hermanos en Ecuador, en México, en Guatemala, en El Salvador, hermano. En muchas partes donde nosotros enviamos nuestra ayuda, estamos en la boca de ellos y ellos le dicen, gracias Dios mío por el hermano fulano. Gracias Dios mío. Mire, cuando yo hago los viajes misioneros, yo traigo las cartas de los hermanos pobres de Guatemala, de Ecuador, hermano, de El Salvador, donde ellos mandan agradecimiento a la iglesia Pan de Vida, pero ellos dicen, hermano fulano, hermano sutano, estamos orando por ustedes, le damos gracias a Dios por la vida de ustedes. Entonces, dice en el versículo 14, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Ahora vas a entender que los que Dios usa para que Cristo nazca son personas que experimentan la generosidad por medio de la gracia de Dios, por medio del don inefable. Dios a nosotros nos regaló a Cristo y es Cristo el que produce en nosotros nuestra generosidad. Hermano, si tú no eres generoso, discúlpame lo que te voy a decir, pero tú no estás experimentando a Cristo como el don inefable. Experimentar a Cristo como el don inefable es que estés consciente que hay necesidades. A Pablo le encomendaron que cuidara a los pobres y él dijo, yo lo hice diligentemente. Yo recibí de Dios, hermano, desde que empecé en el ministerio y aún antes de empezar el ministerio, yo recibí la encomienda de Dios de cuidar a los hermanos que están más pobres que nosotros y lo he hecho con diligencia. Siempre, siempre, siempre en el ministerio del hermano Carrillo ha habido buena obra hacia los hermanos que están más pobres. Hace poquito oía yo a un predicador y él decía, tristemente la mayoría de cristianos se han acomodado y ellos solo piensan en su salvación, pero como algo que gracias a Dios lo tienen
pero no piensan en obrar y ellos siempre se justifican, como dijo Martín Lutero, el justo por la fe vivirá. Y qué bueno, hermano, que entendimos la salvación, pero esa es la salvación de nuestro espíritu. Nosotros, ¿por qué cree usted que Santiago dice, tú me dices que tienes fe, dice, ¿y dónde está tu obra? ¿Dónde está tu obra? Tú hablas de la fe y tú dices que Cristo ya te salvó y gloria a Dios porque Él no miente. Por fe, el justo por la fe vivirá. Pero Santiago dice, a ver, muéstrame tu obra. Porque si tú me hablas a mí de fe, dice Santiago, y eso es muy importante entenderlo, hermano, porque muchos de nosotros estamos solo aferrados a la fe, pero nuestra fe se vuelve muerta porque no hay obra. Y si tú te das cuenta, hemos sido claros en predicar la palabra de Dios. La fe es para que nosotros nos salvemos de nuestro espíritu, pero para salvar nuestra alma, hermano, no tenemos que tener una fe muerta. La fe muerta te va a hacer que pierdas tu alma, pero el alma se gana, hermano. El alma se gana cuando nosotros obramos, porque por eso nos van a recompensar. Así que en esta mañana yo te hablo con sinceridad. Yo te hablo la pureza de la palabra. Mira, a mí no me gusta andar con cuentos ni ando en las ramas. Yo siempre voy al tronco. Analiza lo que yo prediqué en esta mañana. Analízalo. Analízalo. Si no has sido generoso, aprende a ser generoso. Tiempo atrás, algunos hermanos nos bendecían en este programa. Después ya se les olvidó, ya no nos bendicen. Pero no estamos pidiendo, como te digo, porque esto es a favor tuyo. Esto va inscrito en tu cuenta. Tu generosidad tiene que ver con tu cuenta celestial. ¿Cuánto tesoro tienes en el cielo? Porque dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Nuestros tesoros se hacen en el cielo. ¿Cuánto tesoro tienes? ¿Cuánto te has desprendido para ayudar tu programa favorito? ¿Cuánto te has esforzado por decir, bueno, que esto llegue? ¿Verdad? Así que en esta mañana yo no estoy usurpando ni estoy tratando de ganar ventaja ni nada, sino que estoy tratando de que haya fruto en tu cuenta. Así lo pone Pablo, que haya fruto en tu cuenta. Y quiero dejar bien claro, porque algunos hermanos no tienen claridad entre la fe que salva el espíritu y la obra que salva el alma. Por eso a los católicos los critican los evangélicos y les dicen, es que ustedes creen que por obras, y los católicos están al revés. Fíjate que los católicos hacen mucha obra, a ellos les enseñan a que hagan obra. La Madre Teresa millones de dólares colectó de los católicos para llevar la ayuda a los pobres, pero ellos están al revés, porque ellos solo obra y obra, y no les enseñan que su espíritu puede ser salvo por la fe. Pero nosotros tenemos un balance, hermano. Nosotros sabemos enseñar la palabra. Por fe se salva tu espíritu y por obra se salva tu alma. Y cuando yo hablo de esto, algunos dicen, eso no es verdad, eso no es el evangelio. Lee conmigo, por favor, porque no quiero que andes tú engañado, hermano, por predicadores que tienen prejuicios contra los pastores que hablamos correctamente la palabra respecto a ofrendas y diezmos. Mira, pues, vamos a Romanos 4 y con eso voy a terminar hoy. Quiero usar unos minutos para que a cualquiera de los que te digan que no hay que dar y que no hay que obrar, mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira, dice en el capítulo 4 de Romanos, versículo 1. Vamos a leer. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, léelo bien, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Fíjate, estos pasajes son pero muy mal interpretados. Pero lo vamos a analizar bajo contexto. Porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué Abraham fue justificado por sus obras y no tiene nada que gloriarse para con Dios? Porque las obras no son para que nosotros nos salvemos de nuestro espíritu, pero vas a estudiar que sí son para salvarnos de nuestra alma. Mira pues, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que la justicia de Dios tú la obtienes por creer, dice, creyó Abraham a Dios. Por creer a Dios, no por creer en Dios, sino por creer a Dios. Por creer a Dios fue contado por justicia. Pero al que obra, porque yo te quiero hablar de eso. Ahorita te dije que tu alma se salva con las obras. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Pero nota que hay salario de por medio. Dios te va a pagar a ti todo lo que tú hagas, porque las obras las va a pagar. Dios dice que ni un vaso de agua se va a quedar sin su recompensa. O sea que Dios es un Dios que quiere verte obrando. Lo que pasa es que a nosotros nos han predicado un evangelio que acomoda a la gente y que la gente se vuelve mezquina, tacaña. Sí, se vuelven personas que no son generosas. Mira, pero el que obra no se le cuenta por salario, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando tú obras, Dios entra en deuda contigo. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. ¿Te das cuenta que te estoy explicando la Biblia como está escrita? Y ya no digo si nos fuéramos a Santiago. Fíjate, vámonos a Santiago. En el capítulo 2 de Santiago tú vas a encontrar cómo se apareja la Biblia. Mira, fíjate pues, en el capítulo 2 de Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque uno puede ser que diga que tiene mucha fe en Dios, pero no le importan las personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en paz, en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y fíjate, vamos a adelantarnos, pues. Vamos a ir hasta el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Martín Lutero. Y no tiene obras, el Papa. ¿Podrá la fe salvarle? Fíjate que hace una pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta obvia es que sí. Sí lo puede salvar porque la Biblia lo dice. ¿Sí lo salva de qué? Lo salva de su espíritu. Sí, la salvación de nuestro espíritu es por fe. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Te das cuenta que sí hay que obrar en la vida de la iglesia? ¿Te das cuenta que tenemos que tener generosidad para ayudar a los pobres de la iglesia? Si queremos salvar nuestras almas. Tú ya eres salvo de tu espíritu y no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Pero si eres un mal siervo y no sabes administrar las cosas materiales que Dios ha puesto en tus manos, tú no vas a heredar el reino, porque heredar el reino es ganar el alma. Y tú puede ser que me digas a mí, hermano Carrillo, yo no creo en lo que usted está predicando. Pues no te preocupes, yo te estoy predicando la Biblia. La combinación perfecta es creer a Dios por fe y obrar la buena obra para los pobres. Esa es la vida balanceada. Yo siempre he predicado, hermano, que Santiago es un libro elevadísimo. Es el libro que está más cerca de Apocalipsis que Romanos. Todos los libros que están más cerca de Apocalipsis se están tirando al desembocar, a terminar la carrera. Entonces, hermano, ponte pilas, pon atención. Dice, mira, y si alguno, dice el versículo 16, de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que la fe no es un avance muy grande, hermano, porque hasta los demonios creen. Dice, ay, hermano Carrillo, usted me está predicando que los demonios son creyentes. Sí, aquí lo dice. Dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow, hermano, que te pongan a los demonios al mismo nivel que un creyente de fe, hermano, eso es terrible. No creas que cualquier cosa es Santiago. Mira cómo dice Santiago, porque Santiago te pone bien claro el aspecto de las obras, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la que yo te estoy implantando hoy, la cual puede salvar vuestras almas, la cual puede salvar vuestras almas, la cual puede salvar vuestras almas. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Mire, yo soy un predicador de la palabra balanceada, la palabra bien delineada. ¿Por qué? Porque Dios me dio ese privilegio. Muchos no pueden predicar esta palabra porque no la saben, no la conocen, hermano. La ignoran totalmente. Esto no se puede ignorar si está en juego nuestra alma. Esta mañana yo te estoy hablando, hermano, con sinceridad. Esta mañana yo te estoy hablando a ti, hermano, que dejes de ser tacaño y mezquino, codo. Deja de ser eso no nos conviene a los cristianos. Ay, hermano Carrillo, es que yo soy pobre y no me alcanza. Mentiroso, mentirosa. ¿Cómo no te va a alcanzar? ¿Cómo no te va a alcanzar? Si cuando Dios le pedía cosas a los del Antiguo Testamento, los que eran pobres les pedía palominos, a los que eran de mediana posición una ovejita y a los que eran de una posición alta un toro. Hermano, yo le doy gracias a Dios. Mire, en Ontario, California, hay hermanos que cada mes presentan su toro. ¿Por qué? Porque Dios los ha bendecido grandemente. Hay hermanos que siempre presentan su oveja. Cada mes traen su oveja. Usted sabe que estoy hablando en parábola. Pero los hermanos que tienen que traer palominos son los más escasos. Algunos hasta dicen, no, es que lo que yo doy ni cuenta, porque apenas puedo dar $10. Hermano, pero si eso es todo lo que tienes, dalo al Señor para que te vaya creciendo tu cosecha, para que cuando recojas, pero con grande amplitud, hermano. El que siembra generosamente, generosamente segará. Termino. Gracias a Dios por el don inefable. Así que a mí no me vengas con cuentos, querido hermano cristiano, que estás disfrutando el don inefable si no tienes generosidad. Discúlpame que te diga, pero tienes a Cristo dentro de ti de adorno. No lo estás usando con la efectividad que se debe de usar el don inefable. Si tú me dices a mí que Dios te regaló a Cristo como tu Salvador, muestra que tienes generosidad. Muéstralo. Mire, yo he llegado a lugares donde le dicen al pastor, ¿y para qué le vas a regalar una ofrenda al hermano Carrillo? Si él tiene.
Hermanos, si todos pensaran igual, yo me moriría de hambre. Yo me moriría de hambre si todos pensaran igual. ¿Y para qué le das al hermano Carrillo si él tiene dinero? Mira, él tiene carro, él tiene esto, él tiene aquello. Es que no es por lo que tenga una persona, hermano. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los hombres más ricos de todo el pueblo. Le daban los diezmos de todo. Esos sacerdotes vivían con riqueza, hermano. Y la gente, hoy día, cuando un pastor tiene algo a criticarlo, métete de pastor si tanto crees que Dios nos bendice económicamente. En esto no te puedes meter, quiero decirte, esto es por llamamiento. A mí me llamó el Señor para ministrar esta palabra. Y aquí estoy de valiente todavía. Después de 44 años, aquí estoy de valiente y te quiero decir que Dios nunca me ha desamparado. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y yo espero que no te vaya a entrar por aquí y salirte por aquí porque tu alma está en juego. Tu alma está en juego. Es parte de ganar el alma. Yo no te estoy diciendo que con eso te vas a ganar el alma, pero es parte fundamental. Porque, ay, se me olvidó darte un versículo más. Todavía tengo 10 minutos porque mi máximo es 1 hora. Pero mira, vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Efesios 2. Y vas a ver que el apóstol lo pone bien claro. El apóstol Pablo pone bien claro lo que habla Santiago. Efesios 2:10, Efesios 2 dice en el versículo 8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Ese es un don. La gracia es un don. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora tú ya sabes que lo que está hablando Pablo en Efesios 2:8 es que por gracia eres salvo por medio de la fe de tu espíritu. Y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. ¿Ok? Dios te da a ti el don inefable como un regalo para salvarte de tu espíritu, pero sigue leyendo porque de lo contrario estás aplicando la Biblia fuera de contexto. No por obras, lo mismo que dijo en Romanos, no por obras para que nadie se gloríe en las obras, porque no se puede gloriar uno para con Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate que si uno no pone atención a la palabra de Dios, uno va a negar aquí, uno va a negar que las obras no sirven, o va a decir que las obras no te salvan, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no nos está hablando. Pablo tiene cuidado. Dice, miren, somos salvos por fe. Pero no se olviden que desde antes de la fundación del mundo, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, para hacer buenas obras. Y tienes que seguir la lectura hasta Santiago. Santiago te va a aclarar y te va a decir, ¿cómo me dices tú que tienes fe y tu fe está muerta porque no obra? Fe y obra salva al creyente. Abraham fue justificado por sus obras, pero no se puede gloriar para con Dios porque ya lo salvó Dios. Ya la salvación de nuestro espíritu va adelante. Ya no vas al lago de fuego, ya eres una persona justificada por fe. Pero ahora Dios espera que tú obres porque tú tienes que salvar tu alma. El alma, por eso, acuérdense siempre, el hermano Carrillo me ha enseñado, puedes decir, que la salvación de mi alma la tengo que obtener yo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El que ama su alma la perderá. ¿Qué? Si tú amas tu alma y en vez de ayudar a los pobres te apacientas en riquezas y te das una vidota pero bien holgada y no se te cae ni un panecito para los pobres, discúlpame, pero no vas a ganar tu alma. Muchos hermanos, perdonen que les diga, pero son unos tacaños. No le dan nada al pastor, no le dan nada a la iglesia y todavía sobre eso quieren sacarle a la iglesia. Bueno, no estoy bravo, ya saben ustedes que solo hablo así excited.
Dios me los bendiga. Salúdenme si tienen valor todavía de hacerlo. Amén, amén. Cumplamos, dice la hermana Elena López. Gracias a Dios por su vida, hermano Carrillo. Es necesario que Dios nos exhorte y entendamos lo que debemos hacer como cristianos. Actuar como hijos obedientes, expresando la vida de Cristo. Amén, amén. ¿Por qué no esta semana le regalas algo a tu pastor para que vaya a cenar con su esposa? O dile, mire pastor, aquí está esta ofrenda de $100 para que ayude a los pobres que usted conoce. Es más, ahí mismo en la iglesia tenemos pobres. Dice que la obra empieza en los domésticos, los que están cerca. Y si nos sobra para los de lejos, echémosle a los de lejos también. Bueno, Dios me los guarde pues. Hasta mañana.